Bien, chicos, vamos a empezar entonces a grabar. Muy bien, vamos a iniciar la sesión. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Se está viendo la diapositiva, chicos. Se está viendo la diapositiva. Bien, vamos a empezar entonces, ¿ya? Hoy día seguimos avanzando con los temas de historia universal y vamos a desarrollar el tema de Roma. Ya en la sesión anterior habíamos hecho lo concerniente a Grecia, ¿no? Importante porque Grecia es pues una de las culturas clásicas, ¿no? Y ahora vamos a hacer justamente la otra cultura clásica, que es Roma. Muy bien, claro que sí. Por supuesto. Recordemos, la sesión anterior yo les había hablado acerca de Grecia, ¿no? El mayor aporte de Grecia, la democracia, ¿no? En Atenas. Y el llamado padre de la democracia, Clístenes. Muy bien. Perfecto. Ahora tenemos que hablar, repito, de la otra cultura clásica, Roma. Así es. Vamos a ver entonces, ¿no? Así como Grecia, su mayor aporte es la democracia, en el caso de Roma, el mayor aporte de Roma es el derecho, el sistema legal, la jurisprudencia. Muy bien, por supuesto. Claro que ya culturas anteriores, ¿no?, habían tenido leyes escritas, empezando desde Mesopotamia, ¿no?, desde el periodo neosumerio, donde ya se comienzan a elaborar leyes escritas en cuneiforme. Perfecto. Pero en el caso de Roma vamos a tener una organización mucho más compleja en base a leyes. Ya con la civilización romana queda bien en claro, ¿no?, por lo menos en Occidente, de que todo país, todo reino debe tener pues leyes escritas que organicen dicho país y que reglamenten un poco la conducta de las personas para tener un orden social equilibrado. Hoy en día, por ejemplo, nuestro país está regido en base a leyes, hasta ahora por lo menos, ¿no? Y eso es una herencia, ¿no?, que tenemos de Roma, por supuesto. Y es más, muchas cosas tenemos hoy en día de Roma. El idioma que hablamos, que es el castellano, es un idioma derivado del latín. Es más, si un romano nos escuchara hoy en día, nos diría que estamos hablando un latín, digamos que estaríamos nosotros, tendríamos un latín mal hablado, porque el castellano es un derivado del latín. Nos diría, oye, ustedes están destrozando el latín, ¿no?, con este idioma castellano. Entonces, su idioma de ellos, prácticamente nosotros hablamos, ¿no?, de latín viene el castellano. También, por ejemplo, el cristianismo. Por supuesto, la Iglesia Católica encuentra una organización, un respaldo en la última etapa del Imperio Romano. Así es. Entonces, muy importante, el nombre de nuestro país, ¿no? República del Perú, ¿verdad? República del Perú. Pero ese término república se elabora en Roma. Es un término romano, la república, ¿no?, que es una forma de gobierno donde se distribuye el poder, ¿no?, para tener un gobierno que no sea abusivo, que no sea tiránico. Entonces, muchísimas cosas hemos heredado de Roma, así como de Grecia, la democracia. Por eso son las culturas clásicas de la antigüedad. Vamos entonces, vamos a empezar. Mira, tenemos la Roma antigua, claro que sí. Muy bien. Vamos a ver acá su ubicación geográfica, ¿no?, en la península itálica. Por supuesto, en la península itálica, acá está. En medio de la península itálica, mira, ve,
en el Valle del Lacio, así se llama el Valle del Lacio, donde pasa el río Tíber. El río Tíber, a orillas del río Tíber se fundó Roma. Muy bien, dice por acá Península Itálica, siglo VIII antes de Cristo, ¿no? Así es. Vemos acá esta imagen, por ejemplo, ahí está el río Tíber, perfecto. Y originalmente Roma era un lugar de 7 colinas. Originalmente se le llamaba Septimontium, ¿no? O sea, 7 montes, ¿no? Septimontium. En uno de esos montes, el Palatino, es donde se va a fundar Roma. Muy bien. Hoy en día, por ejemplo, las personas que han ido a Roma, yo no he tenido la oportunidad, ¿no? Pero las personas que han ido a Roma dicen, oye, ¿en dónde están las 7 colinas? Yo veo hoy en día, ¿no?, la ciudad de Roma prácticamente plana. Ha pasado tanto tiempo, ha ocurrido tantas cosas, derrumbes, batallas, saqueos, que hoy en día es verdad, ya de las 7 colinas no queda nada, prácticamente todo está plano. Muy bien. Sobre muchas ruinas se han ido construyendo viviendas, ¿no? Entonces se ha ido aplanando un poco la situación, pero originalmente eran 7 colinas, Septimontium. Muy bien, y en el Palatino se funda Roma. Esa es su ubicación entonces, ¿no? El sur de Europa, Península Itálica, Valle del Lacio, junto al río Tíber. Estos son los aportes culturales. Muy bien. En primer lugar, el derecho, claro que sí, la jurisprudencia, el sistema legal, ahí está, importante, claro que sí, ¿no? Y vamos a ver una serie de leyes que han dado los romanos, sobre todo hay una serie de leyes sociales, se les llama así, leyes sociales, hay un conjunto de leyes que eran a favor sobre todo del pueblo común, de los plebeyos, y poco a poco vamos a ir mencionando. Otro aporte, el idioma latín, como yo les comenté, porque de este idioma latín salieron muchos de los idiomas actuales, ¿no? El castellano, el italiano, el rumano, el francés, el portugués, tienen como base, tienen como lengua madre el latín. Perfecto, entonces eso es lo que debemos tomar en cuenta. La Iglesia Católica, ¿no? Ya los últimos emperadores romanos, los últimos emperadores se dieron cuenta de la importancia de la religión cristiana y de la Iglesia Católica, ¿no? Ahí vamos a mencionar, por ejemplo, el emperador Constantino, que fue el primer emperador bautizado cristiano y que da un apoyo notable a la organización de la Iglesia Católica. Por eso el jefe, ¿no?, de la Iglesia Católica, que es el Papa, vive en Roma, ¿verdad? Y muchos de los títulos, digamos, de las autoridades cristianas en la Iglesia Católica, en realidad son títulos que vienen de Roma. Cuando uno habla, por ejemplo, del pontífice, el pontífice era una especie de sacerdote romano. Muy bien. Cuando uno habla, por ejemplo, de la basílica, ¿no? La basílica, ¿no?, como un sitio dentro de la iglesia, ¿no?, sagrado. Pues la basílica es un término que se utilizaba en Roma, ¿no? Era un espacio originalmente que utilizaban los romanos. Entonces la Iglesia Católica ha conservado mucho de esa herencia romana, ¿no? Porque el Imperio Romano, y lo cual llamó la atención, porque al inicio los emperadores romanos perseguían a los cristianos, pero finalmente, luego de cientos de años, los últimos emperadores romanos más bien aceptaron el cristianismo y lo difundieron y lo consolidaron. Y luego la arquitectura, otro aporte, el Coliseo Romano, acá lo vemos, el Coliseo Romano, perfecto, el Circo Máximo, el circo era el hipódromo, el Coliseo Romano, que estás viendo, pelean los gladiadores, ¿no? Pero aparte estaba el circo, que era el hipódromo, así es. También, por ejemplo, el Arco del Triunfo, ¿no? El Arco del Triunfo era como una especie de portada grandota que construían para celebrar triunfos militares. Entonces, toda esa arquitectura también, ¿no? Los
los acueductos. Ellos tenían un sistema de trasladar el agua hacia Roma espectacular, los acueductos romanos. Muy bien, entonces ahí están los aportes culturales de Roma. Vamos a ir avanzando. Con respecto a los orígenes, ya, primero hablaríamos de los orígenes legendarios, ¿no? Claro que sí. Entonces, acá hay dos leyendas. Acá hay dos leyendas que tratan un poco de explicar, ¿no? Los inicios de Roma, cómo empezó Roma, ¿no? La primera es la leyenda de Eneas, que lo vemos acá, este personaje. Eneas. La leyenda de Eneas fue escrita por un poeta, Publio Virgilio. Publio Virgilio, muy bien, famoso poeta romano. Publio Virgilio escribe la Eneida. El libro se llama La Eneida. Y ahí Virgilio... Publio Virgilio. Vamos a escribirlo acá en el chat para que se pueda entender. Publio Virgilio. Uy, caramba, ¿qué pasó? Ahora sí. Virgilio. Ahí está. Ese es el nombre del poeta que elabora la leyenda de Eneas. Muy bien, Publio Virgilio. Así es. Y mira que a ver, Publio Virgilio nos habla de Eneas. Eneas era un príncipe de Troya. Recordemos que Troya fue destruida por los aqueos, ¿no? Y eso se cuenta en la Ilíada, ¿no? En la Ilíada se habla de los acayenos que destruyen Troya. Entonces, un príncipe troyano llamado Eneas escapa de la destrucción de Troya, ¿no? Así empieza la Eneida de Virgilio. Y Eneas escapa con su padre, cargando a su padre llamado Anquises, y llevando a su hijito llamado Ascanio, ¿no? Que justamente lo que vemos acá en esta imagen, Eneas cargando a su padre Anquises, llevando y después también cargará a su hijo, acá el niñito, Ascanio. Entonces esta imagen es simbólica, ¿no? Porque su padre representa el pasado glorioso de Troya que está siendo destruido, y su hijo Ascanio representa el futuro que es Roma. Muy bien, así es. Entonces Eneas sale cargando a su padre Anquises, luego cargará también a su hijo Ascanio, ¿no? Ellos huyen por el mar Mediterráneo y terminan llegando a Cartago. Recordemos que Cartago era pues la colonia, ¿no? La principal colonia de los fenicios. Entonces, en Cartago, Eneas se enamora de la fundadora de Cartago, Elisa Dido, ¿no? La famosa chica que había escapado de Fenicia, ¿no? De la cólera de su hermano Pigmalión. Bueno, la cosa es que Elisa Dido, la fundadora de Cartago, ya estaba comprometida con un sujeto llamado Iarbas. Pero Eneas, ¿no? Eneas era una persona pues que se dejaba llevar, ¿no? por su cariño, qué sé yo, ¿no? Y no respetaba lo ajeno, ¿no? Entonces Eneas tiene un romance con Elisa, con Dido, se enamoran, pasan varias noches juntos, muy bien, se enamoran. Iarbas, ¿no? Supuestamente digamos el compromiso oficial, ¿no? de Elisa Dido, ya Iarbas se entera de esto y muy enojado, Iarbas le pide a los dioses, sobre todo a Júpiter, que castigue a Eneas, ¿no? Por no respetar el compromiso que Elisa Dido tiene. Hay que entender que los romanos, ellos habían adoptado los dioses griegos, o sea, adoraban también a los dioses griegos, solo que le cambiaban de nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Zeus griego, padre de los dioses, en Roma era Júpiter. Ares, el dios de la guerra, en Grecia, en Roma era Marte. Hermes, el dios de los mensajes
mensajero de los dioses, Hermes, en Roma era Mercurio. Y así, Afrodita, la diosa del amor sensual, ¿no? Afrodita, en Roma era Venus. Entonces sí le iban cambiando el nombre, ¿no? Hefestos, dios de los metales, forjador de armas, en Grecia, en Roma era Vulcano, ¿no? Poseidón, dios del mar y de los maremotos, ¿no? Poseidón en Roma era Neptuno. Y así, entonces, Hestia, diosa del fuego sagrado, Hestia, en Roma era Vesta. Bueno, el asunto es que Iarbas, el compromiso oficial de Elisa Dido, él le pide a los dioses, sobre todo a Júpiter, que castiga a Eneas, ¿no? Por no respetar ese compromiso, por meterse. Júpiter comisiona a Mercurio para que le dé una orden a Eneas, que abandone de inmediato Cartago. Ese romance no puede continuar. Mercurio avisa a Eneas y le dice, ¿no? Por orden de Júpiter tiene que irse. Así, de un momento a otro, Eneas continúa su marcha con su hijo Ascanio, y sale de Cartago, ¿no? Con dirección a Italia. Al día siguiente, Elisa Dido, ella se da cuenta, ¿no? Que Eneas no está. Ella entra en cólera, piensa que Eneas se ha aprovechado, que Eneas es un vivo y que le ha abandonado. Y presa de su amor y su despecho, Elisa Dido se suicida. Ella se suicida. Muy bien. Entonces, Eneas llega a Italia, ¿no? Llega al Valle del Lacio, ¿no? El centro de la península itálica. Y otra vez Eneas, que como te digo, ¿no? Se dejaba llevar por su cariño, por su amor, pero que no respeta lo ajeno. En el Valle del Lacio, ya en Italia, Eneas vuelve a entrometerse con una mujer comprometida. Esta vez se llamaba Lavinia. Y entonces viene el esposo de Lavinia, un sujeto llamado Turno, y lo enfrenta a Eneas, ¿no? Por atrevido, pues cómo se va a meter con una mujer comprometida. Y hay una pelea y Eneas derrota a Turno y Eneas se queda con Lavinia. Con Lavinia va a tener muchos hijos. Sin embargo, Eneas siempre estaba con esa duda de que los dioses le han encomendado una misión, ¿no? Entonces cuenta, ¿no? Porque todo esto está en la Eneida, todo esto está en el libro de la Eneida que escribió Virgilio. Entonces Eneas, él decide ir a la Sibila de Cumas. La Sibila era una especie de sacerdotisa, ¿no? Un oráculo. Y entonces va a la Sibila de Cumas y ella le permite a Eneas bajar al infierno, al Erebo, bajar al infierno, ¿no? Bueno, así dice la leyenda. Y Eneas baja al infierno, ¿no? Baja al infierno, ve a las almas, ¿no? Penando, encuentra el alma de Dido, ¿no? Que se había suicidado. Él se acerca para pedirle perdón a Elisa Dido, pero el alma de Elisa Dido se va, no quiere saber nada de él, seguía despechado. Y entonces, ya en el infierno, en el Erebo, Eneas encuentra el alma de su padre, Anquises, y Eneas le pregunta, ¿no? Padre, ¿cuál es mi misión, ¿no? ¿Qué debo hacer? Y su padre le dice en realidad que su misión ya está completada y que al llegar a Italia, y que sus descendientes son los que van a continuar la misión. Ah, ya, bueno, dice Eneas. Y precisamente uno de los hijos de Eneas, llamado Julio, funda la ciudad de Alba Longa. Y ahí termina la leyenda de Eneas. La leyenda de Eneas culmina con la fundación de Alba Longa por parte de Julio, hijo de Eneas. Y termina la leyenda de Eneas con la fundación de esta ciudad, Alba Longa, y bueno, de inmediato comienza la otra leyenda, ¿no? Acá vemos la otra leyenda, mucho más popular esta segunda leyenda, recontra popular, la leyenda de Rómulo y Remo. Ahí está, la leyenda de Rómulo y Remo. Esta leyenda de Rómulo y Remo no tiene autor, es una leyenda popular, es una leyenda anónima, ¿no?
comienza en Alba Longa, la ciudad que había fundado el hijo de Eneas. Habían pasado 13 generaciones, según la leyenda, desde la fundación de la ciudad de Alba Longa, y gobernaba un rey bueno llamado Numitor. Un rey bueno, un rey correcto, Numitor. Pero este rey bueno tenía hijos, tenía hijas, pero este rey bueno, Numitor, tenía un hermano ambicioso, un hermano malvado, llamado Amulio. Este hermano malvado contrató una serie de mercenarios, ¿no? Gente de mal vivir, y encabeza una rebelión, da un golpe de estado. Amulio saca del poder a Numitor, muy bien, al rey bueno. A continuación, Amulio, malvado él, manda matar a los hijos de Numitor y a la hija preferida de Numitor, que se llamaba Rea Silva, que era una chica muy guapa, muy bonita. Amulio, el malvado, que era su tío, ¿no? Amulio encierra a su sobrina Rea Silva en el templo de las Vestales. Profe, templo de las Vestales, ¿qué es eso? La diosa Vesta era la diosa del fuego sagrado, y todas las chicas que vivían en el templo de las Vestales, ¿no? El templo de la diosa del fuego sagrado, todas las chicas que vivían ahí tenían que ser puras, no podían casarse ni tener familia ni nada. Entonces Amulio encierra a la hija de Numitor, a Rea Silva, en el templo de las Vestales, precisamente porque no quiere que ella tenga pareja ni descendencia, que se mantenga pura hasta su muerte. Y en el templo de las Vestales, Rea Silva, que era una romana muy guapa, ella salía, dice, al bosque, ¿no? Salía pues a caminar, ¿no? Y era muy guapa. Desde el cielo, los dioses la miraban a Rea Silva, ¿no? A la hija de Numitor. Y uno de esos dioses era Marte, el dios de la guerra. Y entonces Marte, de mirar tanto a Rea Silva, que era bonita, se enamora de ella. Y Marte, como era un dios, desde el cielo arroja su energía, un dios, pues, ¿no? Y su energía llega a Rea Silva y la embaraza. ¿Ah? Para que veas. Así dice la leyenda, ¿no? Y la embaraza. Marte, el dios de la guerra, Marte, embaraza a Rea Silva. Bueno, entonces el embarazo, ¿no? Le crece la barriguita y su tío, el malvado Amulio, se entera. Y Amulio dice: pero carambas, yo encerré a Rea Silva en el templo de las Vestales precisamente para que no tenga descendencia. ¿Cómo se le va a embarazar? Amulio ordena a un soldado que en cuanto nazca el bebé, lo mate. Rea Silva da luz y resulta que no era uno, eran 2 niños. Y el soldado, en vez de matarlos, lo que hace el soldado es tomar a ambos niños y ponerlos en una canasta y arrojarlos al río Tíber. Pero resulta que la canasta no se hundió y los niños fueron ahí, ¿no?, por el río Tíber, y la canasta con los niños llegó al lugar de las 7 colinas, al Septimontium. Ahí llegó. La canastita llega a la orilla, los niños salen de hambre, llorando, hasta escaldados creo que estaban. Muy bien, sobre todo de hambre. Marte, el padre de estos niños, el dios de la guerra Marte, desde el cielo miraba preocupado: no, mis hijos, mis bebés. Y justo por ese lugar de las 7 colinas pasa una loba. Y entonces Marte le ordena a la loba que amamante a sus hijos. Y así ocurrió. Por eso es que vemos acá esta imagen, clásica imagen de la fundación de Roma, de la loba amamantando a Rómulo y Remo. Muy bien, amamantando a Rómulo y Remo. Ahí está, ¿no? Esa clásica imagen. Los niños van a ser recogidos por un pastor llamado Faustulo. Este pastor los va a criar, y ya de adultos, los muchachos, ¿no?, ya se enteran, logran enterarse de todo lo ocurrido. Y entonces Rómulo y Remo organizan una expedición y marchan a Alba Longa.
Rómulo y Remo logran sacar a Amulio del poder, su tío abuelo, ¿no? Lo sacan y restauran en el trono a Numitor, a su abuelo, que aún estaba con vida. Lo restauran a Numitor. Numitor le agradece a sus nietos, ¿no?, el haberlo restaurado en el poder, pero Numitor también les encomienda una tarea. Les agradece, ¿no?, que hayan derrotado a Amulio, que le hayan devuelto la corona, pero Numitor les encomienda una tarea: fundar una nueva ciudad. Rómulo y Remo dicen, ya pues, fundaremos una nueva ciudad, pero ¿dónde? Y ellos se acordaron, ¿no? Oye, donde nos amamantó la loba, ¿no? Parece que les habían contado, ¿no?, que la loba los había amamantado. Allá pues vamos, el lugar de las 7 colinas. Pero ahora el problema es en cuál de las colinas fundar la ciudad y quién lo va a hacer. Deciden hacer una apuesta, ¿no? Sí, los romanos eran bien apostadores también, ¿eh? Sí, eran bien apostadores. Bueno, una apuesta. Entonces cada uno escogerá un monte y por donde pase más buitres, ahí se fundará la ciudad. Remo se subió el monte Aventino o Monte Sacro y Rómulo se sube al monte Palatino. Por el monte Aventino, donde estaba Remo, pasaron solo 2 buitres, y por el monte Palatino, donde estaba Rómulo, pasaron 12 buitres. Rómulo gana y Rómulo funda Roma 21 de abril del 753 antes de Cristo, en horas de la mañana. Funda Roma, así es. Pero Remo parece que quedó un poco enojado, ¿no?, un poco así, con desazón por haber perdido la apuesta, y Remo comienza a burlarse de Rómulo, a humillarlo a Rómulo. Rómulo le advierte que ahora es rey y que lo respete, pero Remo continuó con sus humillaciones, y por eso Rómulo se le va encima y Rómulo mata a su hermano. Rómulo mata a Remo. Claro que después se arrepiente, ¿no? Dice, no, he matado a mi hermano, no, pero para que me falta el respeto. Yo le advertí, el que busca encuentra. Muy bien, entonces Rómulo va a ser el primer rey de Roma, funda el Senado, que va a ser una institución importante donde estaban los principales padres de familia, y comienza entonces la primera etapa de Roma, que es la etapa monárquica. Muy bien, vamos a ver entonces por acá. Ahí está. Vemos acá el desarrollo de Roma. 3 etapas: la monarquía, desde la fundación de Roma, la república y el imperio. Obviamente observamos acá que la época de mayor duración fue el imperio. Así es. Empezaríamos entonces con la monarquía, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí está, monarquía romana. Cuando Rómulo funda Roma, había un problema, ¿no? Que solamente habían hombres, era poca gente. Rómulo da el derecho de asilo. Rómulo da el derecho de asilo, o sea, indicando que cualquier persona que venga a vivir a Roma será bien recibido. Pero cuando Rómulo da el derecho de asilo, los que van a llegar son vagabundos, gente incluso de mal vivir, o sea, personas casi indeseables, ¿no? Y puros hombres. Entonces, caramba, ¿qué vamos a hacer? Puros hombres, ¿qué es esto? Y es ahí donde Rómulo plantea el famoso rapto de las Sabinas. Cerca a donde habían fundado Roma, en el lugar de las 7 colinas, en el monte Palatino, relativamente cerca estaba el pueblo de los Sabinos. Rómulo visita el pueblo de los Sabinos y lo invita al rey de los Sabinos, Tito Tasio. Lo invita a Tito Tasio a que visite Roma, porque va a organizar unos juegos. Dijo Rómulo, voy a organizar unos juegos, voy a invitar vino, y bueno, invita a los sabinos a que vayan a Roma con sus hijas, con sus hermanas, en fin. Y así fue. Los sabinos visitan Roma, supuestamente, ¿no?, una especie de juego, de kermés, una cosa así. Y Rómulo
y los romanos comienzan a emborrachar a los sabinos. Los comienzan a emborrachar. Borrachos los sabinos, muchos de ellos ya desmayados, a una señal de Rómulo, los romanos atrapan a las sabinas y se las llevan al bosque. Cuando a los sabinos se les pasa la borrachera y se despiertan y se dan cuenta, ¿no? Uy, nuestras mujeres, uy, mi mujer, mi hija, mi hermana. Entonces los sabinos se dirigen al bosque a enfrentarse con los romanos. Pero cuando ya se va a dar la pelea, muy bien, las mismas mujeres sabinas les dicen, ¿no?, a sus hermanos, padres, qué sé yo, las sabinas dicen que no, que han pasado la noche junto con los romanos, que se entienden con ellos y que ahí nomás, ahora son pareja de los romanos. O sea, las mismas sabinas detienen a sus parientes porque dicen que ellas ya son ya pareja de los romanos y se van a casar con ellos. De esa manera, con el rapto de las sabinas, se integran mujeres a la reciente ciudad de Roma. Muy bien, así es. Muy bien, entonces, aquí están. La dinastía latina, Rómulo, fundador, primer rey de Roma, fundó el Senado, integrado por padres de familias, y dirigió el rapto de las sabinas, ¿no? Otra vez la imagen de la loba amamantándolo a Rómulo y Remo. Luego de Rómulo sigue Numa Pompilio, este es el segundo rey, que hizo reformas religiosas. Numa Pompilio establece los cargos de augures, pontífices, que eran cargos religiosos. Mandó construir el templo a Jano. De ahí está el tercer rey, Tulio Hostilio, que invadió Alba Longa, ¿no? Invadió Alba Longa, ¿no?, la ciudad de la cual eran supuestamente Rómulo y Remo. Invadió Alba Longa, la lucha entre Horacios y Curiacos. Finalmente, Anco Marcio, el último rey de la dinastía latina, construyó el puerto de Ostia, por el cual los romanos intercambiaban sal. Sí, uno de los productos que benefició bastante a Roma es que habían unos pequeños yacimientos de sal que ellos intercambiaban en el puerto de Ostia. La sal era muy valiosa en la antigüedad. La sal era muy valiosa en la antigüedad, porque con la sal no solamente la comida no sabe más rico, sino con la sal previenes enfermedades, y con la sal puedes secar los alimentos, sobre todo la carne, y preservarlo. Entonces la sal era muy valioso. Era tan valioso que, por ejemplo, a algunos trabajadores al término del día les daban un poquito de sal. Les decían, toma un poquito de sal, porque la sal era tan valiosa que pueden cambiar esa sal por comida, por, qué sé yo, ropas. Y de ahí viene la palabra salario. El salario, ¿no?, el pago de la jornada. Lo pagaban con sal. Muy bien, los romanos en el puerto de Ostia. Muy bien, dejamos la dinastía latina, nos vamos con la dinastía etrusca. Los etruscos era un pueblo que vivían al norte de Roma. Los etruscos tenían influencia griega, eran más cultos que los romanos. Los etruscos invaden Roma. Vamos a tener 3 reyes etruscos: Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Lo importante de los etruscos es que ellos llevan muchas novedades a Roma. Por ejemplo, ¿no?, Tarquino el Antiguo, primer rey etrusco, construye el foro. El foro era como una plaza de armas de Roma. Entonces Tarquino el Antiguo construye el foro como una plaza de armas. También Tarquino el Antiguo construye la cloaca máxima. La cloaca máxima es el desagüe. El desagüe, por donde, ¿no?, digamos que se vayan las aguas sucias, las aguas podridas. Muy bien, así es. Entonces construye la cloaca máxima. Los etruscos también comienzan la construcción de los arcos del triunfo, que eran como unas portadas grandotas cada vez que ganaban una batalla. Arcos del triunfo. También llevan la pelea de gladiadores, los etruscos. Entonces los etruscos, de una u otra manera, entre comillas, ¿no?, civilizan Roma. Construyen el foro, que es la plaza, la cloaca máxima, que es el desagüe. Así es. Muy bien.
Tarquino el Antiguo, Servio Tulio, y el último rey etrusco es Tarquino el Soberbio. Ahora, Tarquino el Soberbio sufrió un golpe de estado. Digamos, ¿no? La clase social dominante en Roma siempre fueron los patricios. Los patricios eran familias privilegiadas en Roma. Los patricios descendían de los fundadores de Roma, e inicialmente los patricios tenían todos los privilegios y eran considerados ciudadanos de Roma. Los patricios, los padres de familia patricios, integraban el Senado, por ejemplo. Y precisamente esta clase alta romana, los patricios, se organiza para darle un golpe de estado a Tarquino el Soberbio. Y tienen éxito. Tienen éxito en sacarlo del poder a Tarquino el Soberbio, y entonces los patricios van a organizar la república. Van a organizar la república. Algo que, por ejemplo, los patricios no les agradaba, algo que a los patricios no les gustaba, era que una sola persona acumule todo el poder, como en el caso del rey. Entonces los patricios decían, no, eso está mal, una persona no puede tener todos los poderes, no debemos tener reyes, ¿no? Y bueno, sacaron a Tarquino el Soberbio. Y cuando organizan la república, los patricios, la clase alta, en la república el poder está distribuido en una serie de cargos. En una república no hay alguien o algo que acumule todo el poder, no. En una república, por lo menos en teoría, el poder está repartido entre varios funcionarios, entre varios cargos. Y eso es lo que van a proponer los patricios, repartir el poder. Muy bien, vamos entonces, entraríamos, claro, vemos acá justamente la sociedad romana. Muy bien, la clase alta, repito, son los patricios, así es. Y la unidad social, claro, la unidad, o la base social, la base de la sociedad era la familia. La base de la sociedad era la familia, igual que nuestra civilización, hasta ahora por lo menos, ¿no? La unidad social era la familia. Mira, tenemos acá justamente los grupos sociales. En primer lugar, los patricios, que eran parte de la nobleza, como dicen, ¿no? Descendientes de los fundadores, poseían poder político, religioso, económico. Luego tengo los clientes. Los clientes eran personas que de una u otra manera dependían de los patricios. Los clientes eran personas, eran hombres libres, pero que le debían favores a los patricios. Estaban prácticamente al servicio, los clientes, de los patricios. Muy bien, así es. ¿Por qué? Porque los patricios les pagaban, o los patricios le daban de comer a estos clientes, o les hacían favores, y a cambio los clientes entonces estaban, pues, como te digo, ¿no?, al servicio de un patricio, ¿no?, de un patrón. Luego tengo los plebeyos, que era el pueblo. Los plebeyos cada vez fueron en aumento porque Roma como ciudad poco a poco va creciendo. Era una ciudad próspera. Y toda esa gente que iba llegando, ¿no?, a Roma, todos ellos van a ser plebeyos, ¿no?, el pueblo. Al inicio, los plebeyos no tenían privilegios, los plebeyos no tenían derechos, no eran considerados ciudadanos. Pero precisamente los plebeyos van a empezar a protestar, a reclamar, a exigir, y va a haber una serie de leyes que les reconoce muchos derechos a los plebeyos, políticos, económicos, sociales. Vamos a ir viendo, ¿no?, las famosas leyes sociales. Al comienzo, los plebeyos eran prácticamente, no eran tomados en cuenta, pese a que era un montón, pero poco a poco, reclamando, y con las leyes sociales, los plebeyos van a adquirir privilegios. Luego están los libertos, que son los esclavos liberados, y por último los esclavos. Recuerda que en esa época había esclavos de todos los colores. Lógico, porque recordemos que en esas épocas, ¿de qué manera uno se convertía en esclavo? En una guerra o debiendo. Tú ibas a una guerra, perdías la batalla, te convertías en esclavo del ganador. Muy bien, si es que no te mataba también. Perdías la batalla, te convertías en esclavo del que ha triunfado. Y cuando debías dinero y no podías pagar, entonces te entregabas tú mismo
para que te vendan como esclavos y la persona a la cual debes recuperar algo de su capital. Así era la esclavitud por deudas. La esclavitud, o sea, pagabas contigo mismo para que te vendan como esclavo y recuperen algo de dinero a la persona que debes. Claro que después esto también va a ser eliminado, justamente cuando se dieron las leyes sociales, ¿no? Una de esas leyes ya en Roma, ¿no? De ahí vamos a hablar, prohíbe la esclavitud por deudas. Muy bien, entonces, acá en el chat, Alessandro me dice, profe, aguas servidas. Ah, pues las aguas sucias, ¿no? Claro, recordemos que este Tarquino, el antiguo, con la cloaca máxima, cloaca es desagüe, ¿no? Con la cloaca máxima canaliza todas las aguas sucias fuera de Roma. Alessandro dice, pagas con tu cuerpo. ¿Cómo? No, yo no he dicho eso. Esa es tu interpretación, Alessandro, ¿no? Tú ya eres muy atrevido ya. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que te venden como esclavo y con ese dinero ¿no? Cancelas tu deuda, ¿no? O en tal caso, no sé, ¿no? Un poquito que atenúas, ¿no? La cantidad que debes, claro. Muy bien, vamos a ver entonces, continuemos. Ya estamos en la República, este es el Senado. El Senado formado por 300 padres de familia, patricios, ¿no? 300 paterfamilies. Era la institución más importante porque, y así se vestían, mira, así se vestían, ¿no? Con esas mantas, ¿no? Ellos le llaman toga. Esas mantas que cubren su cuerpo se llaman toga. Bueno, el Senado entonces, sí, era la que dirigía la República Romana, nombraba funcionarios, declaraba la guerra, etcétera, ¿no? Nombraba cargos públicos también. El Senado. Justamente acá vemos en la República Romana está el Senado, organismo más importante. También estaban los magistrados, que ahorita vamos a ver, que eran algo así como ministros, y las asambleas populares o comicios también, aunque no se hacían seguidas. El más importante era el Senado. Justamente acá tenemos las magistraturas. Perfecto. Así es. Son como ministerios. Inicialmente solamente podían ser magistrados los patricios. Posteriormente, a través de una serie de leyes, ya los plebeyos van a poder ejercer esto, pero inicialmente era solamente para los patricios. Primero tenemos las magistraturas menores. La magistratura más, digamos más, la de menor importancia era el cuestor, que se encargaba de todo el aspecto económico. El cuestor. De ahí tenemos los ediles. Los ediles se encargaban del gobierno de una ciudad, como decir ahora los alcaldes. Luego estaba el tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe es un cargo bien curioso, porque el tribuno de la plebe solamente se dedicaba a proteger a los plebeyos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la rebelión, que de ahí vamos a hablar. Ahí vamos a hablar más del tribuno de la plebe, porque era un cargo exclusivamente para defender a los plebeyos. Pero bueno, sigamos. Tenemos el cónsul, que era la magistratura más importante, porque el cónsul era el jefe del ejército. Generalmente eran dos cónsules. El cónsul era jefe del ejército, tenía mucho poder, ¿no? Censor. El censor se encargaba de realizar los censos, de censurar las malas conductas también. El cargo de censor duraba 5 años. Luego el pretor, que era el juez. Todos los cargos duraban 1 año, menos el de censor, que duraba 5, ¿no? Entonces casi todos duraban 1 año, menos el de censor, que se encargaba de los censos, de la contabilidad de la población. El censor duraba 5 años, todos los demás 1. Y en el caso del dictador es una magistratura bien curiosa, porque cuando había un peligro, cuando había una guerra, una revolución, cuando había de repente una guerra civil o una cosa así, entonces el Senado
le entregaba, porque era una situación de emergencia, el Senado le entregaba todos los poderes a un dictador. El dictador acumulaba todos los poderes, pero solamente por 6 meses, para que dirija o para que defienda a Roma, ¿no?, de esa guerra civil, de esa invasión, de esa guerra, etc. Entonces, el cargo de dictador era pues extraordinario, ¿no?, muy de vez en cuando. Y el dictador, repito, tenía todos los poderes, pero solamente por 6 meses, ¿no? El Senado le entregaba todos los poderes por 6 meses al dictador. ¿Ya está? Muy importante entender eso. ¿Ya? Dime, te escucho. Entonces después de ese tiempo los votaban y se quedaban sin trabajo. ¿Quién? ¿A qué te refieres? A ver. Ya, dice que el pretor su cargo dura un año, o sea, después de un año ya era pretor. Sí, podía de repente aspirar a otro cargo, a ser edil, cuestor, censor, ellos así. Uno iba haciendo carrera. No podía volver a ser pretor. No podía volver a ser pretor. Me parece que en algunos casos podías reelegirte, pero igual, ¿no? O sea, tienes que volver a ser elegido. No es que de largo, no, es un año y de ahí en algunos casos eras reelegido. Si no te elegían, bueno, pero entonces uno podía hacer carrera pública. O sea, uno podía empezar, siempre uno empezaba siendo cuestor, que era el cargo de menor rango, y luego ibas, ¿no?, presentándote a los comicios para que te elijan edil, pretor, censor, y llegar hasta cónsul. Muy bien, así es. Profe, ¿y dónde se elegían a los magistrados? Había una asamblea, la asamblea centurial. La asamblea centurial era pues donde se reunían patricios y plebeyos y votaban. Ellos elegían, bien, a estos magistrados, sí, votaban y ellos elegían. Te daban como una especie de cerámica para que tú apuntes o grabes ahí el nombre, ¿no?, del candidato y elijan, sí, claro, en los comicios. En el caso del dictador no era elegido porque, como te digo, el dictador era nombrado por el Senado cuando había algo grave, una guerra civil, una revolución, y solamente todo el poder tenía el dictador por 6 meses. Ahora, ¿qué pasa con el cargo del tribuno de la plebe? Ya. Yo te había comentado que los patricios, la clase alta, tenía todos los poderes, ¿no?, los privilegios, todo, ¿no? Ingresaban al Senado, que era la institución más importante, jefe de ejército. Entonces los plebeyos, que era el pueblo, cada vez era más consciente de su importancia, y cada vez también los plebeyos eran conscientes de que no tenían ellos ningún acceso a la política, ni privilegios, no eran considerados, pese a que los plebeyos eran pues una gran cantidad en Roma, era el pueblo romano. Cuando había una guerra, ¿no?, los plebeyos salían a pelear, a defender Roma, junto con los patricios. Entonces, ¿no?, los plebeyos fueron cada vez siendo más conscientes de su importancia. Reclamaban, pedían tener acceso a estos cargos, los plebeyos reclamaban tener privilegios, pero los patricios los ignoraban. Entonces, llegado un momento, los plebeyos amenazan con irse de Roma. Esa es la llamada rebelión del Monte Sacro. Los plebeyos dicen, bueno, ya que los romanos parece que no nos toman en cuenta, nos ningunean, nos vamos. Y los plebeyos organizan una rebelión, pero una rebelión para irse. Rebelión del Monte Sacro. Entonces, ante esa situación, los plebeyos, los patricios, hay un patricio que se acerca a los plebeyos y les dice, ¿no?, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa quieren? Nos vamos a ir, decían los plebeyos, porque ustedes, los patricios, nos ignoran. Y es ahí donde los patricios le ofrecen a los plebeyos crear un magistrado cuya única función de este magistrado sea defender los intereses de los plebeyos. Y ahí es donde se crea el tribuno de la plebe, ¿no? Obviamente los plebeyos se tranquilizan, ya no se van. Lograron eso, que se cree este magistrado, el tribuno de la plebe.
El tribuno de la plebe veía que las leyes no afecten a los plebeyos. Si el tribuno de la plebe observaba que alguna ley estaba en contra o afectaba a los plebeyos, el tribuno de la plebe podía eliminar esa ley. El tribuno de la plebe decía: yo veto, yo prohíbo, y esa ley es eliminada. Entonces el tribuno de la plebe no podía dar leyes, el Senado es el que daba las leyes, pero el tribuno de la plebe podía eliminar leyes si es que consideraba que afectaba a los plebeyos, ¿no?, a quien él defendía. El tribuno de la plebe tenía inmunidad y era sacrosanto, quiere decir tenía seguridad y nadie se le podía acercar al tribuno de la plebe, nadie, porque siempre había el temor de que si la gente se acerque, uno de ellos saque un cuchillo y ¡pum!, te mata. En serio, siempre había el temor de eso, que alguien te puede acuchillar. Nadie se acerca. Inmunidad, sacrosanto. Así era el tribuno de la plebe. Muy bien, entonces ahí está, mira, ve, justamente vemos acá los cargos. Muy bien. Esto se llama cursus honorum. Esta es la carrera pública. Primero eras cuestor, era el cargo de menor rango, te repito. Luego edil, pretor, cada uno iba durando un año, ¿ves? Hasta finalmente cónsul, jefe del ejército. El censor duraba 5 años. El censor duraba 5 años su cargo, ¿no? Pero como ves, entonces ahí están los cargos y uno va acumulando. Ahora es interesante, ¿no? Porque entonces la persona que llegaba a ser cónsul, jefe de ejército y, ¿no?, el magistrado con mayor poder, cuando uno llegaba a ser cónsul es que uno ya había sido, ¿no?, pretor, edil, cuestor, y ya tenía experiencia de cómo administrar el Estado. Es curioso, los romanos se preocupaban de que los que lleguen a ocupar cargos importantes como cónsul tengan experiencia de cómo dirigir el Estado, ¿no? O sea, los romanos no eran de elegir así un don nadie, un desconocido, un burro, muy bien, para que dirija a su país. Jamás. A esa responsabilidad jamás llegaron los romanos. Siempre uno quiere ser cónsul, jefe del ejército, hay una serie de cargos previos que uno tenía que tener. Muy bien, entonces ahí está. Vemos justamente, esta es la rebelión del Monte Sacro, donde los plebeyos amenazan con irse y los patricios le ofrecen, ¿no?, vamos a crear el magistrado, tribuno de la plebe para que los defienda a ustedes, ¿no? Y los plebeyos aceptaron. Muy bien, entonces ahí está, rebelión del Monte Sacro y la creación del tribuno de la plebe. Estas son las primeras leyes escritas de Roma, llamada la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas, primeras leyes escritas, elaborada por los decémviros, ¿no? Elaborada por los decémviros, ahí está, primeras leyes escritas. Y estas son las leyes sociales, leyes que son a favor generalmente de los plebeyos. Tenemos primero la ley Horacia Valeria, que permite el recurso de apelación, ¿no? O sea que si el pretor, que era el juez, daba una sentencia y tú observabas de que no estabas contento, ¿no?, conforme con esa sentencia, tú podías apelar para que la sentencia sea revisada. Muy bien, entonces la ley Horacia Valeria, recurso de apelación. Luego tenemos por acá la ley Canuleia. Con la ley Canuleia, los plebeyos, porque son leyes a favor de los plebeyos, con la ley Canuleia los plebeyos pueden casarse con mujeres patricias, porque antes estaba prohibido. Pero ahora sí, ley Canuleia, plebeyos pueden casarse con patricias, muy bien, o plebeyas pueden casarse con patricios, ¿no? Ahí está, claro que sí. Entonces la ley Canuleia, matrimonios mixtos, como se le llama. Luego tengo por acá la ley Olgunia. Con la ley Olgunia los plebeyos pueden ocupar cargos religiosos, pontífices, augures, porque antes no podían, pero ahora sí. Ley Olgunia, plebeyos pueden entonces asumir cargos religiosos, ¿no? Sumo pontífice, augures.
Muy bien, todas son leyes sociales, mira, ve. A favor de los plebeyos. Acá abajito, ley licinia. Con la ley licinia, los plebeyos pueden ocupar cargos políticos. Los plebeyos pueden ocupar cargos políticos. Ya, o sea, los plebeyos, gracias a la ley licinia, los plebeyos ya pueden ser ediles, cuestores, censores y hasta cónsul. Ya tienen acceso ya a las magistraturas con la ley licina los plebeyos. Muy bien. También, por ejemplo, habría que decir la ley Horacia, la ley Hortensia, perdón. Con la ley Hortensia, los acuerdos de la asamblea de plebeyos tenía rango de ley. Con la ley Poeteria Papiria se elimina la esclavitud por deudas. Y con la ley Ovinia, se le permite a los plebeyos acceder al Senado. Ya, pues ya, con eso ya está, ya es una ley de una igualdad importante, ¿no? La ley Ovinia le permitía a los plebeyos acceder al Senado siempre y cuando antes hayan sido magistrados. O sea, todos aquellos plebeyos que hayan sido magistrados y ya pueden ser magistrados con la ley licina, permite ocupar cargos. Todos aquellos plebeyos que ya hayan sido magistrados, pueden integrar el Senado con la ley Ovinia. Muy bien, entonces, de esa manera. Leyes sociales. Leyes sociales. Muy bien. Una vez que Roma ya ha logrado cierto equilibrio con las leyes sociales también, comienza la expansión, primero en la península itálica. Comienza la expansión, primero en la península itálica, ¿no? Claro que sí. Vemos acá, los romanos comienzan a expandirse, sobre todo hacia el sur, a lo que se llamaba la Magna Grecia, ¿no? Esta zona, habitada por los griegos, la Magna Grecia al sur. Ahí los romanos tienen que derrotar al rey del Épiro llamado Pirro. Los griegos llamaron al rey de Épiro, Pirro se llamaba, y en la batalla del Benevento, los romanos derrotan a este Pirro y se apoderan de toda la Magna Grecia. Entonces los romanos poco a poco se iban expandiendo. Ahí están las guerras pírricas, así se llama porque el jefe rival se llamaba Pirro, y en la batalla de Benevento los romanos derrotan a este Pirro y se apoderan de la Magna Grecia. Entonces los romanos conquistan toda la península itálica, ¿no? Tras derrotar a Pirro en Benevento. Pero como los romanos son ambiciosos, no se contentan con la península itálica, quieren más. Quieren el mar Mediterráneo. Y para eso, claro, el control sobre el mar Mediterráneo. Para eso se van a enfrentar a Cartago. Mira acá, la principal colonia fenicia. Se van a enfrentar a Cartago. Y eso va a ser conocido como las guerras púnicas. Porque a los cartaginenses fenicios les decían púnicos, de las guerras púnicas, pues. Ahí está. Bueno, ¿qué estaba en juego con las guerras púnicas? El dominio del Mediterráneo occidental. Cuando empiezan las guerras púnicas, ¿quién era el favorito? Cartago. Porque Cartago tenía mucho dinero y tenía una gran flota marítima. Muy bien. Perfecto. Entonces Cartago era favorita, pero finalmente ¿quién ganó? Roma. Porque los romanos aprendieron a construir barcos, se hicieron muchos de ellos navegantes y se enfrentaron y derrotaron a Cartago. Muy bien, así es. Tenemos acá, esta es la primera guerra púnica, donde los romanos, como te manifiesto, los romanos aprendieron a ser navegantes, construir barcos. En varias batallas, en Miles, Ecnomo, Islas Égates, los romanos derrotan a los cartaginenses, ¿no? El rey de Cartago es este sujeto, Amílcar Barca, va a ser derrotado por los romanos. Entonces, inesperadamente triunfan los romanos en la primera guerra púnica. En la segunda guerra púnica destaca este general cartaginés Aníbal Barca, hijo de Amílcar, ¿no? Que hemos visto hace un rato. Este Aníbal Barca va a ser pues un personaje extraordinario
porque él era general de Cartago, no era rey, era un general. Pero Aníbal Barca prepara un ejército poderoso en lo que hoy es España. Ahí prepara un ejército poderoso. Incluso llegó a tener un batallón de elefantes. Un batallón de elefantes llevado a lo que hoy es España. La idea de Aníbal era cruzar los Alpes, que es el sur de Francia, y atacar por el norte de Italia a los romanos. Y llevó a cabo ese plan. Pero lastimosamente, por ejemplo, los elefantes no aguantaron subir los Alpes, ¿no? Cerros enormes, con un frío descomunal, y los elefantes se fueron muriendo o cayendo, y al final de todo su batallón de elefantes solamente un elefantito sobrevivió el paso de los Alpes, pero suficiente, porque llega al norte de Italia, Aníbal Barca ataca a los romanos y tiene un triunfo, el famoso triunfo de Canas. El triunfo de Canas. Cuando Aníbal Barca triunfa en la batalla de Canas, tenía la opción de invadir la ciudad de Roma. Y los romanos estaban recontra asustados. Los romanos decían, no, ahora Aníbal nos invade, ¿no? Hannibal ad por, gritaban. Pero no, Aníbal no lo hace. Eso fue un error. Aníbal les perdona la vida, no ataca a Roma. Y le permite, más bien, Aníbal, al no atacar Roma, le permite a los romanos reorganizarse. Los romanos se reorganizan y con un general llamado Escipión, los romanos derrotan a Aníbal en la batalla de Zama. El error de Aníbal es no terminar de destruir Roma, le perdona la vida, los romanos se reorganizan con Escipión el africano, que derrota a Aníbal Barca en la batalla de Zama. Muy bien, entonces la Segunda Guerra Púnica también es un triunfo romano. Y la Tercera Guerra Púnica, que simplemente es la destrucción de Cartago. Sí, la Tercera Guerra Púnica en realidad no tuvo nada de guerra, fue una expedición romana para destruir por completo Cartago, ¿no? Los romanos pronunciaban la frase, delenda es Cartago, o sea, debemos destruir Cartago. Y lo destruyeron. Y sí, los romanos destruyeron Cartago. Desaparecieron. ¿Qué consecuencias vamos a tener entonces de las guerras púnicas? Que Roma gana. Y Roma va a dominar el mar Mediterráneo. Roma va a dominar el mar Mediterráneo, claro que sí. Muy bien, entonces, mira, nos han puesto preguntitas. Vamos a resolver ya estas preguntas. Yo te voy a pedir, por favor, que así es. Muy bien. Vamos a poner entonces las claves, ¿sí? De lo que hemos hablado, por favor. A ver, pon tus claves, chicos, pon tus claves. Pongan tus claves.
Ya chicos, a ver. Dice así, mira, pregunta uno, dice, en cuanto a los orígenes de la civilización romana, Rómulo fundó Roma en el siglo VIII, en el monte Palatino, ¿no? El lugar de las 7 colinas. Uno besito. Siguiente, 2. Leyenda que se encuentra relacionada a los orígenes de Roma. Eneas, claro, de Publio Virgilio. Ahí puse su nombre en el chat, ¿eh? De Publio Virgilio. 2 dedos. 2 dedos. 3. Los 3 primeros reyes de Roma fueron, o sea, los reyes de la dinastía latina. El primero tiene que ser Rómulo, de hecho. De ahí Numa Pompilio, el de los cargos religiosos, y Tulio Hostilio, el que invade Alba Longa. Dedo. 3 dedos. Siguiente, a ver, el número 4. El templo ajano y la organización de los cargos sacerdotales están en relación con el rey de Roma. El templo ajano. El templo ajano, claro, Numa Pompilio, que organiza los cargos religiosos. 4 besitos. 4 besos. ¿Cómo queda entonces? Mira la primera columna, ¿eh? Primera columna, 1 besito, 2 dedos, 3 dedos y 4 besos. Ahí está. Muy bien, ahí está. En el chat. Vamos ahora con la segunda columna. Dice 5. Rey etrusco que ordenó construir la cloaca máxima y el foro. Es el primer rey etrusco, ¿no? Que los etruscos yo te dije que eran más civilizados que los romanos. Tarquino el Antiguo. 5 agüita. 5 agüita. 6. Con respecto a los inicios de la civilización romana, ordenó amurallar Roma durante la etapa monárquica. Servio Tulio. Muy bien, 6 dedos. 6 dedos. Vamos con la 7. Las clases sociales antagónicas. Antagónicos quiere decir rivales, ¿no? Rivales o por algún motivo enfrentadas, ¿no? Durante la República Romana fueron. Muy bien. Fueron. Perfecto. Los patricios y los plebeyos, pues sí o no, porque los plebeyos reclamaban los privilegios que solo los patricios gozaban. 7 dedos. 7 dedos. Siguiente, 8. Grupos que formaban la organización social de Roma durante la monarquía y república. En primer lugar tienen que estar los patricios, ¿no? Los patricios, clientes y plebeyos. Beso. 8 besitos. 8 besitos. Muy bien, ahí está. 8 besitos. Vamos entonces con con el siguiente bloque, ¿no? Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Pongan sus claves, chicos, por favor. Pongan sus claves. A ver. Pongan sus claves, muchachos. Pongan sus claves.
Ya está. A ver, chicos, vamos a poner acá las claves. 9 dice: magistrado encargado de defender a los plebeyos, además de tener el derecho al veto, o sea, a eliminar leyes, ¿no? El tribuno, 9 dedo. 9 dedo. Siguiente, 10. Dinastía relacionada con la edificación y embellecimiento de Roma, con el foro, el arco del triunfo, la cloaca máxima, así como la división social. Bueno, los que embellecieron y de una u otra manera modernizaron, si es que se le puede llamar así, Roma, fueron los etruscos. 10 dedo. Y después los patricios los votaron. 10 dedo. 11. Según los orígenes legendarios de Roma, Rea Silva fue encerrada por orden de su tío Amulio, tío malvado, en el templo de las Vestales, ¿no? De las Vestales. Claro, ¿no? Donde las chicas tenían que ser puras y no podían tener parejas. 11 agüita. 11 agüita. 12. Los magistrados que presidían el Senado. Dicho cargo era ocupado simultáneamente por 2 miembros, con la intención de realizar una vigilancia mutua. Se refiere a los cónsules. Los cónsules eran los más importantes magistrados, dirigían el ejército, sí, también de una u otra manera, simbólicamente también dirigían el Senado, pero simbólicamente, 12 beso. 12 beso. ¿Cómo queda entonces la primera columna? Mira, ahí están las claves en el chat. 9 dedo, 10 dedo, 11 agüita y 12 beso. Vamos con la segunda columna. La 13, a ver, dice: corriente filosófica de origen griego que sustentó el camino a la felicidad se consigue mediante el dominio de los deseos y de las pasiones. Esos son los estoicistas. Estoicismo. Muy bien, claro que sí. Claro, ¿no? El estoicismo es una filosofía romana, ¿no? Ser tratar de no demostrar, controlar las pasiones. Controlar las pasiones. 13 casa. Siguiente, dice: según la tradición cristiana, la vida de Jesús de Nazaret se encuentra narrada en él. La vida de Jesús de Nazaret en los evangelios, pues. 14 beso. 14 beso. Siguiente, 15. Periodo más dilatado. ¿Qué significa dilatado? O sea, más extenso, ¿no? De la historia de la antigua Roma. Yo te dije, son 3 etapas en Roma: monarquía, república e imperio. Y el más extenso es el imperio. Muy bien, el imperio. Entonces, 15 casa. Y siguiente, 16. Dice: el pueblo que... A ver. A los orígenes de la civilización romana, los etruscos, casa, 16 casa. Los etruscos. Ahí está. 16 casa. Muy bien, ¿cómo queda entonces la segunda columna? Mira, ve. Entonces queda 13 casa, 14 beso, 15 casa y 16 casa. Perfecto. Muy bien, vamos a avanzar. A ver. Entramos a las guerras civiles. A ver, mira. Sí, yo les había comentado que en las guerras púnicas Roma pues derrota, ¿no? a lo que es Cartago, ¿no? Y entonces Roma se apodera de el Mediterráneo occidental. Roma va a continuar un proceso muy fuerte de expansión. Luego de derrotar a Cartago, Roma va a invadir España, va a invadir Grecia, parte de Asia Menor, el norte del África. Va expandiéndose bastante Roma, pero también comienzan los problemas.
también comienzan los problemas. Lastimosamente, los patricios, la clase alta, comenzó a repartirse las tierras conquistadas, pero principalmente entre ellos. Los plebeyos, que habían luchado también dentro de los batallones, de las legiones, los plebeyos van a reclamar, pues, ¿no?, que a ellos también se les dé tierras. Y hay algo más, comienza una crisis económica, porque como los patricios, ellos van a tener bastantes tierras e incluso esclavos. Tradicionalmente los patricios les compraban cosas a los plebeyos, ¿no?, que plebeyos eran artesanos, ¿no?, y agricultores. Pero ahora, como los patricios tienen bastantes tierras, tienen esclavos, entonces ellos pueden obtener lo que quieren de sus propias tierras y de sus esclavos. Entonces ya dejan de comprar a los plebeyos, porque los patricios tienen ahora bastantes tierras que cultivar y todo. Por eso es que se da una crisis económica y los plebeyos, ellos reclamaban también que se les otorgue tierras, ¿no?, el ager públicos. Recuerda que los plebeyos tienen un magistrado que los defiende, tribuno de la plebe, y justamente acá tenemos dos tribunos de la plebe, hermanos ellos, los hermanos Graco, que van a llevar los reclamos de los plebeyos hacia el Senado y hacia los patricios. Poco a poco también se van a formar dos bandos en Roma, dos grupos. Uno, el de los patricios, ¿no?, que eran llamados también optimates, patricios optimates, que eran, ¿no?, descendientes de los antiguos patricios, ¿no?, gente de clase alta. Y por otro lado vamos a tener plebeyos enriquecidos, plebeyos que han logrado cierto reconocimiento mediante la guerra o mediante la riqueza, ¿no? Ellos van a ser llamados homos novus. Y estos plebeyos enriquecidos, con el apoyo de los demás plebeyos, ¿no?, se van a enfrentar entonces a los patricios, a los optimates. Entonces se forman dos bandos, van a llegar a la violencia y se va a llegar a la guerra civil. Por un lado patricios optimates y por otro lado los homo novus, los plebeyos enriquecidos, apoyados por los plebeyos pobres, ¿no? Muy bien, tenemos acá, mira, por ejemplo, los hermanos Graco. Ambos fueron tribunos. Tiberio Graco pidió la ley agraria, el reparto de tierras. Fue asesinado Tiberio Graco, no, los patricios no van a querer repartir tierras. Luego su hermano Cayo Graco, también tribuno. Cayo Graco logró que se apruebe la ley frumentaria. No se van a repartir tierras, pero sí Cayo Graco logró que se apruebe la ley frumentaria. ¿Pero qué es eso? La ley frumentaria es el subsidio del trigo, o sea que el Estado romano pague parte del precio del trigo para abaratar el precio del trigo y que los plebeyos puedan comprarlo y puedan alimentarse. Entonces, con la ley frumentaria, el Estado romano subsidia el precio del trigo para abaratarlo en favor de los plebeyos en general, ¿no?, la ley frumentaria. Pero también fue asesinado Cayo Graco, también fue asesinado. Entonces, nos vamos a las guerras civiles. Ahí está la primera guerra civil. Por un lado vamos a tener a Cayo Mario, muy bien, del Partido Popular, era un homo novus, o sea, era un personaje de origen plebeyo, enriquecido, eso sí, bastante famoso. Ahí está entonces, ¿no? Cayo Mario logró ser 7 veces cónsul y se va a enfrentar, acá tenemos, ¿quién es el otro? Este de acá, Lucio Sila, del partido senatorial, de los patricios, de los optimates, ¿no? Ellos se enfrentan, pero en plena guerra civil muere Cayo Mario. Entonces queda su hijo, Mario el Joven, que será derrotado por Lucio Sila. Lucio Sila gana esta guerra civil y Lucio Sila se proclama dictador perpetuo. Muy bien, dictador perpetuo. Ya está. Claro que sí. O sea, Lucio Sila buscó quedarse con todos los poderes hasta su muerte. Sin embargo, gobernó un par de años como dictador y de ahí se retira. Entonces, esta primera guerra civil, y lo vamos a ver acá, ahí está. Cayo Mario se reelige 7 veces cónsul,
Era famoso Cayo Mario. En la batalla de Puerta Colina, Sila derrota al hijo de Mario, que Mario fallece, ¿no? A Mario el joven. Sila se proclama dictador perpetuo. Sin embargo, como te digo, Sila gobernó poco tiempo, luego se retira. Sin embargo, la situación de Roma cada vez será más inestable, con estos dos grupos enfrentados, ¿no? Los optimates, patricios, los homo novus plebeios, ¿no? La economía hecha trizas. Entonces ya la situación de Roma era cada vez más delicada. Aprovechándose de esta inestabilidad, de este desorden en Roma, tres personajes ambiciosos se juntan para controlar el Estado romano. Vamos a tener a continuación el primer triunvirato. Muy bien, tres sujetos ambiciosos, muy bien, forman este primer triunvirato para dirigir, tomar el poder y dirigir el Estado romano, ¿no? Primer triunvirato, Pacto de Luca. ¿Quiénes son estos sujetos? En primer lugar es Marco Craso, un hombre adinerado, mucho dinero, él pone el dinero en este primer triunvirato. Tenía el prestigio, eso sí, Marco Craso, de haber derrotado a Espartaco, ¿no? El famoso rebelde, esclavo, ¿no? Bueno, Marco Craso derrotó a Espartaco, tenía ese mérito, ¿no? ¿Quién es el otro triunviro? Julio César, Cayo Julio César. Julio César era muy popular, muy la gente lo quería mucho, y Julio César ve en este triunvirato una oportunidad. Él pidió, por ejemplo, que lo nombren gobernador de la Galia, o sea, de lo que hoy es Francia, y ahí Julio César va a conquistar el territorio de la Galia para ir de una u otra manera él teniendo su propio ejército. Muy bien, conquistó la Galia, 9 años se demoró, y luego de conquistar la Galia retorna a Roma ya a tomar el poder absoluto. Y el tercer triunviro es un militar, Gneo Pompeyo Magno. Pompeyo Magno era un general famoso, había derrotado a los piratas, que eran unos delincuentes que estaban ahí asaltando en el mar Mediterráneo. Pompeyo, él tenía el prestigio militar. Bueno, los tres se reunieron, triunvirato, toman el poder en Roma, Pacto de Luca, bueno. Pero al poco tiempo Marco Craso fallece. Sí, Marco Craso realiza una expedición al Asia Menor, lo derrotan, muere. Al morir Marco Craso, esto precipita el enfrentamiento entre Julio César y Pompeyo. Julio César, que ya había conquistado la Galia, muy bien, formó prácticamente su propio ejército, y Julio César retorna a Roma a enfrentar a Pompeyo. En la batalla de Farsalia, Julio César derrota a Pompeyo. Muy bien, Pompeyo logró huir a Egipto. Pompeyo huyó a Egipto. Julio César va detrás de Pompeyo, ¿no? Cuando llega a Egipto, ya lo habían asesinado a Pompeyo, y en Egipto se estaban peleando, había una guerra civil en Egipto, se estaban peleando dos hermanos, el faraón Ptolomeo con su hermana Cleopatra. Muy bien, versus, ¿ves? Ahí está, listo. Julio César versus Pompeyo. Julio César previamente había conquistado las Galias, muy bien, ahí lo vemos a Julio César sentado, y al líder de los galos, Vercingetorix, que se rinde ante Julio César. Batalla de Farsalia, triunfo de Julio César, derrota a Pompeyo. Pompeyo huyó a Egipto, ahí lo matan a Pompeyo, y Julio César en Egipto encuentra, ¿no?, que se están enfrentando los dos hermanos, Ptolomeo y Cleopatra, y Julio César designa como reina de Egipto a Cleopatra. Es más, Julio César tiene amoríos con Cleopatra, hasta un hijo va a tener con Cleopatra. Así es. Vemos acá un poco las obras. Ya, y Julio César se proclama dictador, ¿no? Ya ha derrotado a Pompeyo, y entonces Julio César se proclama dictador perpetuo. Sí, establece el calendario juliano, o sea, el calendario solar, repartió tierras entre los veteranos de guerra, muy bien, pero los patricios, un grupo de patricios no lo aceptaba a Julio César,
porque lo veían a Julio César, ¿no?, como un homo novus, o sea, como alguien que no era del todo patricio, como un ambicioso, ¿no?, que tenía demasiado poder, se dictador perpetuo, y por eso un grupo de patricios se organizan y lo terminan matando a Julio César. Muy bien. Lo invitaron a Julio César a un templo, que había un templo en honor a Pompeyo, ¿no?, a quien Julio César había mandado a matar. Bueno, y delante de la estatua de Pompeyo se le acerca un grupo de patricios con cuchillo y de 23 puñaladas lo asesinan a Julio César. Muy bien. Ahí está Cleopatra. Bueno, sí, acá está demasiado blanca, pero Cleopatra era media morocha. Cleopatra era media morena, ¿no? Pero bueno, como te digo, Julio César llegó a Egipto y Cleopatra estaba que se enfrentaba a su hermano, a Ptolomeo XIII, y Julio César la designa como reina de Egipto a la Cleopatra. Va a tener un amorío con ella, como te conté, tuvo un hijito, Cesarión, así es, muy bien. Pero ahí está, el asesinato de Julio César. Esta estatua que vemos acá arriba es la estatua de Pompeyo. La estatua de Pompeyo. Delante de la estatua de Pompeyo lo acuchillan a Julio César, ahí está, 23 puñaladas. Lo curioso es que uno de los asesinos era un sobrino de Julio César, al cual Julio César lo quería mucho, solo que este muchacho era idealista, ¿no?, era medio idiota, ¿ya? Y entonces Julio César lo reconoce entre los asesinos a su sobrino y le dice, ¿no?, tú también, Bruto, hijo mío, porque su sobrino se llamaba Marco Bruto. Los Bruto era una familia importante en Roma, no cualquiera podía ser Bruto, por si acaso, tenía que ser patricio, optimate, de clase alta, y Julio César lo reconoce, tú también, Bruto, hijo mío. Burro era, ¿no? ¿Y qué resulta? Que cuando lo matan a Julio César, la población reacciona, porque la población Julio César era recontra popular, Julio César representaba al pueblo, ¿no? En las guerras civiles los plebeyos, ¿no?, siempre simpatizaban con Julio César, ¿no? Además, Julio César, cuando él empezó su carrera política, cuando era edil, cuando era cuestor, porque él asumió también esos cargos, ¿eh?, edil, cuestor al inicio, Julio César hacía fiestas, pagaba gladiadores, ¿no? En Roma, yo te conté que en las asambleas elegían a los magistrados. Entonces, cuando tú eras magistrado, de una u otra manera, muchos políticos romanos, cuando eran magistrados, trataban de caerle bien a la gente, para que luego la gente vote por ellos. Y algunos ya se excedían, pues. Por ejemplo, Julio César, ¿no?, cuando era cuestor, edil, hacía fiestas, se endeudaba para contratar gladiadores, para hacer peleas, para que la gente disfrute, hacía, y lo querían, pues. Entonces, cuando la población se entera, ¿no?, del asesinato de Julio César, la población se indigna, la población reafirma su simpatía con Julio César y la población ordena venganza, matar a los asesinos del César. Eso es algo que sus asesinos no previeron, ¿no? Como estos patricios eran medio tontos, pensaban, no, que Julio César es un ambicioso, que acumula mucho poder. Y era cierto, Julio César era ambicioso y había acumulado poder, pero Julio César le caía bien a la gente, pe. Julio César era algo que esos patricios nunca iban a tener, popularidad. Entonces, cuando estos patricios lo asesinan a Julio César, ellos mismos están cavando su tumba, porque cuando la gente se entera del asesinato de Julio César, la gente reaccionó y la gente pidió y exigió muerte a los asesinos del César. Entonces ahí es donde cuando lo están velando, pues, ¿no?, a Julio César, aparece su mejor soldado de Julio César, Marco Antonio, y su sobrino de Julio César, otro sobrino que tenía, pero Cayo Octavio, y ambos se van a encargar de perseguir y matar como perros a los asesinos del César. Muy bien, así es. Entonces, claro que sí. Acá, por ejemplo, Alessandro me escribe en el chat, profe, o sea que era un privilegio ser un bruto, para que veas cómo ha cambiado, ¿no? Así era una familia
importante, los brutos, era una familia importante. Pero bueno, entonces ahí está. Y se va a formar el segundo triunvirato, precisamente luego de matar a los asesinos del César en la batalla de Filipus. Marco Antonio, que acá lo vemos, que era el mejor soldado de Julio César, y su sobrino de Julio César, Cayo Octavio, junto con Marco Lépido, forman el segundo triunvirato para gobernar Roma. Segundo triunvirato. Pero en este segundo triunvirato, Marco Lépido se retiró. Él renunció y se fue. Dijo, no quiero problemas, mejor me voy. Y eso precipita el enfrentamiento entre Marco Antonio y Cayo Octavio, ¿no? Ahora, Marco Antonio se fue a Egipto y él también va a tener amoríos con Cleopatra. Cleopatra de una u otra manera lo manipula a Marco Antonio. Hay una mujer ambiciosa, ¿ve? Y Cleopatra le dice, ¿no? A Marco, o lo convence, o lo termina de convencer, ¿no? A Marco Antonio de que se enfrente a Cayo Octavio, ¿no? Que era un sobrino, que no era famoso, ¿no? Un sobrino de Julio César, entonces, y que Marco Antonio debía derrotarlo, ¿no? Cleopatra lo termina de convencer. Y ya pues, ¿no? Marco Antonio se enfrenta a Cayo Octavio, pero le fue mal, pues. Ahí está, mira, ¿ven? Tercera guerra civil. Cayo Octavio contra Marco Antonio. Esta es la batalla de Accio, una batalla, combate naval, donde es el triunfo de Cayo Octavio. En pleno combate, Cleopatra se da cuenta que va a perder con Marco Antonio y Cleopatra se va. Cleopatra lo termina por abandonar a Marco Antonio al ver que la batalla era pues desfavorable. Cleopatra se va, eso precipita más pues la derrota de Marco Antonio, ¿no? Triunfo entonces de Cayo Octavio. Cayo Octavio manda matar a Marco Antonio. Cayo Octavio se presenta ante el Cleopatra, que había regresado de Egipto, y Cleopatra, que tenía 30 años, ¿no? Cleopatra, que había seducido a Julio César, Cleopatra, que había seducido a Marco Antonio, Cleopatra intentó seducir también a Cayo Octavio, sobrino de Julio César, pero Cayo Octavio no cedió y le dijo simplemente, ¿no? Cayo Octavio le dijo, ¿sabes qué, Cleopatra? Para mí tú ya no eres reina de Egipto, ya no eres reina de Egipto. Y cuando Cayo Octavio le dijo eso, que ya no era reina de Egipto, ella entendió que en cualquier momento le iban a matar y prefirió suicidarse. Cleopatra se suicida. Muy bien, bueno, así es. Jesús me dice, profe, el estafador resultó estafado. Bueno, algo así. Vamos entonces, claro, ¿no? Perdió soga y cabra, ¿no? ¿Cómo sería? Perdió soga y cabra, ¿no? Porque si Cleopatra hubiera convencido a Marco Antonio de no enfrentarse a Cayo Octavio, bueno, con Marco Antonio hubieran dominado parte del territorio romano, ¿no? Y vivido tranquilo un tiempo siquiera, ¿no? Pero lo convenció, enfréntate. Y Marco Antonio va a se enfrenta y lo derrota. Marco Antonio. Así es, ¿no? Así es la vida. Muy bien, entonces se terminan las guerras civiles y quedó como ganador Cayo Octavio, el sobrino de Julio César. Cayo Octavio obviamente no va a querer nombrarse dictador perpetuo, ¿no? Porque sabe que eso quizá le costó la vida a su tío, ¿no? Siendo tan popular su tío Julio César, ¿no? Entonces Cayo Octavio no se proclama dictador perpetuo. Él simplemente dice, soy el primer ciudadano, príncipe, soy el primer ciudadano, y eso sí, jefe del ejército. ¿Y qué significaba ser jefe del ejército? Imperator. Yo voy a ser imperator, que era un cargo que en realidad no se utilizaba mucho aún, pero él decide, ¿no? Para no caerle mal a nadie, ¿no? Y para no hacer que no lo perciba negativamente, él dice, no, primer ciudadano y jefe del ejército, eso sí, ¿no? Imperator. Y ahí aparece poco a poco imperator, la palabra emperador. Muy bien, entonces, jefe del ejército. Lo vemos acá. Muy bien, mira, ve. Bueno, este es un esquema que trata de resumir un poco lo que hemos estado hablando. Claro que sí. Muy bien. Acá está, mira, conflicto social. Acá están los optimates, que eran los patricios, y los homo novus, de origen plebeyo, pero eran plebeyos adinerados, ¿ah? Acá están los intentos de reforma de los hermanos Graco, que eran tribunos
Tiberio Graco, que hizo un reparto de tierras, pero lo mataron. Cayo Graco logró la ley frumentaria, subsidio del trigo, igual lo mataron. Primera guerra civil, muy bien, ahí está, Cayo Mario y Sila. Cayo Mario del partido de los plebeyos y Sila Optimate, ¿no? Cayo Mario fallece y Lucio Sila derrota a su hijo de Mario, al joven, dictadura de Sila, que no duró mucho. Y entonces vamos acá arribita, triunviratos, ¿no? Este es el primer triunvirato: Pompeyo, Craso, Julio César. Craso muere, ¿no? Se fue al Asia Menor y lo mataron, y Julio César se enfrenta a Pompeyo. Segunda guerra civil, Pompeyo y Julio César. Bueno, triunfa Julio César, ¿no? Batalla de Farsalia, Julio César venció a Pompeyo. Así es. Julio César se proclama dictador perpetuo, pero un grupo de patricios viene y lo cuchilla. Ante la muerte de Julio César se forma el segundo triunvirato: Lépido, Octavio, Marco Antonio. Lépido se va, Octavio se enfrenta a Marco Antonio, ahí está, tercera guerra civil, batalla de Accio, Octavio derrota a Marco Antonio. Y Octavio se proclama emperador, y claro, Octavio se cambia el nombre, ¿no? Octavio se va a proclamar emperador, pero con el nombre de César Augusto. César por su tío, Julio César, y Augusto, que significa sagrado. César Augusto, César el Sagrado. Primer emperador. Muy bien, entonces, dime, creo que por ahí alguien quería participar. Dime, te escucho. La Primera Guerra Civil, cuando Lucio Sila gana y hace la dictadura, luego de eso, ¿qué pasa? Porque no aparece... Ya, lo que pasa es que, como te repito, Roma estaba muy inestable, había crisis económica. Lucio Sila trató de reforzar, él era patricio, no Optimate, ¿no? Él trató de reforzar el poder, ¿no?, de los patricios, pero igual los plebeyos van a reclamar, igual la situación estaba muy movida, como se dice en Roma, y por eso el mismo Lucio Sila, él se proclama dictador perpetuo, ¿no? O sea, él debía gobernar hasta su muerte, pero el mismo Lucio Sila se dio cuenta de que no, de que era muy difícil hacer eso. Pasaron 2-3 años y él renunció a ser dictador. No quiero eso, no, ya fue, porque él mismo se dio cuenta que la situación en Roma estaba muy difícil. Por ejemplo, los plebeyos reclamaban tierras y los patricios no iban a ceder en ese aspecto. Entonces, mientras ese reclamo se mantenga ahí, Roma va a estar siguiendo una inestabilidad. También ya no había el respeto por las instituciones que hemos estado hablando, había muchas personas ambiciosas, y tanto es así que por eso se forma el primer triunvirato. El primer triunvirato son 3 fulanos ambiciosos que se juntan y gobiernan Roma. O sea, ya el espíritu republicano de esa Roma que respetaba las instituciones ya no existía. Ya en ese momento Roma era un desorden. Definitivamente muy inestable, y por eso Lucio Sila se retira. Él se retira, él renuncia a ser dictador, dijo ahí nomás, y al poco tiempo se forma el primer triunvirato. Así es. Muy bien, vamos a ir acabando. Vamos a ver acá. Este es el Imperio Romano. Estas son las dinastías. Bueno, acá simplemente hay que ver lo más importante, muchachos. Por ejemplo, el primer emperador, ya, Octavio, César Augusto, ¿no? Creó la Guardia Pretoriana, reconstruyó Roma. Octavio, bueno, César Augusto, ¿no?, como emperador, ¿no?, trajo un periodo de estabilidad, de orden, a eso le llaman Pax Romana, muy bien. Apoyó bastante la cultura, a su ministro Mecenas, y cuando muere César Augusto, el primer emperador, bueno, ahí está la dinastía Julio-Claudiana. Aquí vamos a destacar a Nerón, que hizo la primera persecución a los cristianos. Cuando Nerón se suicida, viene la dinastía Flavia, Vespasiano construye el Coliseo romano. Ahí está. Luego por acá tengo la dinastía Antonina. La dinastía Antonina es la mejor dinastía, porque gobernó con bastante prudencia Roma. Trajano, por ejemplo, logra la máxima expansión. Adriano hizo una recopilación de leyes, el Edicto Perpetuo.
Luego viene la época de la crisis, Caracalla extendió la ciudadanía, y la etapa final. En la etapa final básicamente tenemos dos emperadores, Constantino, que es el primer emperador cristiano, dio el edicto de Milán, libertad de culto, y es el primer emperador cristiano, Constantino. También en el concilio de Nicea, Constantino permitió que la Iglesia Católica se organice. Teodosio, quizá el último gran emperador. Teodosio, él oficializa como religión el cristianismo en Roma con el edicto de Tesalónica, y Teodosio, al ver que Roma era demasiado extenso e ingobernable, divide el imperio romano entre sus hijos, Honorio y Arcadio, Occidente y Oriente. Vamos a ver entonces, mira, acá está, ¿no? Un poquito para acordarnos, mira, ve. El primero es César Augusto, el primer emperador, sobrino de Julio César. Inicialmente se llamaba Cayo Octavio, así es. Luego está Vespasiano, el que construye el Coliseo Romano, Vespasiano. Luego por acá tengo Trajano, que logra la máxima expansión. Luego acá Diocleciano, que establece la tetrarquía, que era un gobierno de 4 personas, pero no funcionó. Constantino, que te había mencionado que es el primer emperador cristiano, Constantino, con el edicto de Milán declara la libertad de culto, y en el concilio de Nicea ayuda a organizar la Iglesia Católica. Y este es Teodosio, el que oficializa como religión cristiana en Roma, edicto Tesalónica, y divide el imperio. Esta es la máxima expansión de Roma, con el emperador Trajano. La máxima expansión, una cosa realmente espectacular. Ahí está Italia, Roma, capital. Así es. Recuerda que a todos los que no vivían en Roma, a todos los que vivían fuera de la frontera, les decían bárbaros, ¿no? Bárbaros, todos los extranjeros, bárbaros. Y esta es la división que hace Teodosio entre sus dos hijos. A su hijo Arcadio le dejó la Roma de Oriente, que va a sobrevivir 1000 años más, y a su hijo Honorio le dejó la Roma de Occidente, que estaba muy debilitada. Cuando se dan las invasiones bárbaras, Roma de Occidente cae, y la caída de Roma de Occidente marca el fin, ¿no?, de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Moderna. Alessandro me dice en el chat: profe, ¿tuvieron todo el mar Mediterráneo? Sí, Roma llegó a controlar todo el mar Mediterráneo. Incluso los romanos le decían, ¿no?, al mar Mediterráneo le decían Mare Nostrum, o sea, el mar nuestro, Mare Nostrum. Muy bien, entonces el esquema final, y vamos a resolver las preguntitas, ¿sí? Vamos a resolver las preguntitas, chicos. A ver, resolvemos las preguntitas rápidamente. A ver, pon tus claves, chicos, pon tus claves. Pon tus claves, a ver.
Bien, chicos, a ver, dice así. La 17 dice, durante la crisis de la República ocurrió una gran sublevación de gladiadores. Ese es Espartaco. 17 beso. Espartaco, que fue derrotado por Marco Craso. 18. No corresponde a las guerras civiles de Roma. A ver, triunvirato. Ya, beso, porque las instituciones romanas ya estaban desprestigiadas. 18 beso. 18 beso. 18 beso. Muy bien. Siguiente, a ver, la 19. Formaron el primer triunvirato. Marco Craso, Pompeyo y Julio César. 19 beso. 19 beso. Siguiente, 20. Triunfó en la batalla de Farsalia. Julio César, pues. Derrotó a Pompeyo. Julio César. 20 dedos. ¿Cómo queda entonces la primera columna? Ahí está, mira, ve. 17 beso, 18 beso, 19 beso y 20 dedos. Vamos con la segunda columna, a ver, 21. Formaron el segundo triunvirato durante la Tercera Guerra Civil. El segundo triunvirato, ¿no? Marco Antonio, Lépido y Cayo Octavio. 21 casa. 21 casa. 22. Triunfó en la batalla de Accio. Cayo Octavio derrotó a Marco Antonio. 22 dedos. 23. El primer emperador de Roma, César Augusto, ¿no? 23 dedos. Y 24 dice, con el emperador se logra la máxima expansión territorial, Trajano. 24 dedos. Ya, entonces la segunda columna, ahí está. Muy bien. 21 casa, 22 dedo, 23 dedo y 24 dedo también, ¿no? 21 casa, 22 dedo, 23 dedo, 24 dedo. Bien, chicos, vamos entonces a llegar hasta acá con Historia Universal. Descansamos 5 minutitos y arrancamos con lo que es cívica, ¿ya? Ahí nomás en la misma, no hacemos nada, acá mismo vamos a continuar, ¿ya? Profesor, quiero pedir por recibirla porque mi máquina está fallando, como me quiero reiniciarlo. Ya, normal, reinícialo, no te preocupes, Gracias. Regresas, ¿ah? De nuevo. Regresa, eso sí.